En 1639, Japón tomó una decisión que cambiaría su destino durante más de 2 siglos. No fue una batalla, no fue una invasión, no fue una revolución, fue una firma. Una decisión silenciosa que cerró un país entero al mundo. Pero esta historia no comienza con aislamiento. Comienza con barcos en el horizonte. Barcos extranjeros, hombres con cruces en el pecho, armas desconocidas en sus manos y promesas que parecían inofensivas. Durante décadas, Japón había permitido la entrada de comerciantes portugueses y españoles. Traían seda, armas de fuego, especias y algo mucho más peligroso: ideas. Misioneros jesuitas comenzaron a convertir señores feudales, luego samuráis, luego campesinos. En poco tiempo, decenas de miles de japoneses profesaban una fe extranjera. Y para el shogunato, eso no era solo religión, era lealtad dividida. Lo que comienza como comercio puede terminar como dominación. Lo que comienza como fe puede terminar como rebelión. Tokugawa Iemitsu observaba todo en silencio. El tercer shogun de la dinastía Tokugawa no era impulsivo, no era teatral, no era carismático, pero entendía algo que pocos líderes perciben a tiempo. Los imperios no invaden solo con ejércitos, invaden con influencia. Mientras los misioneros predicaban salvación, el shogunato veía infiltración. Mientras los comerciantes hablaban de ganancias, el gobierno veía dependencia. Y entonces comenzaron las preguntas peligrosas. ¿Y si un daimyo cristiano decidía pedir apoyo militar externo? ¿Y si las armas europeas comenzaban a definir guerras internas? ¿Y si Japón se convertía en otra colonia como Filipinas? La amenaza aún no era visible, pero ya era posible, y en ese clima de tensión silenciosa, algo explotó en el sur del país. Una revuelta que cambiaría todo. Pero antes de hablar de ella, es necesario entender el miedo que ya estaba creciendo dentro del propio gobierno, porque lo que ocurrió después no fue una reacción emocional, fue cálculo. Y cuando Japón finalmente decidió cerrar sus puertas, no fue por miedo al mundo, fue por miedo a lo que el mundo podía hacer desde dentro. En el invierno de 1637, el sur de Japón comenzó a arder. En la península de Shimabara, campesinos se rebelaron contra impuestos abusivos. Pero no era una revuelta común. Muchos de los insurgentes eran cristianos. Llevaban cruces, rezaban antes de las batallas, hablaban de justicia divina. Para el gobierno, aquello no parecía solo descontento económico. Parecía organización, parecía influencia externa, parecía la primera señal de algo mayor. La rebelión creció rápidamente. Miles de campesinos, ronin desempleados y convertidos cristianos se unieron bajo un líder joven y carismático que afirmaba luchar no solo contra los impuestos, sino contra la opresión. Castillos fueron sitiados, autoridades locales fueron asesinadas, y el gobierno comprendió que había subestimado el problema. El shogunato envió tropas, primero pequeñas unidades, luego contingentes mayores, pero algo inquietaba profundamente a los estrategas en Edo. Los rebeldes resistían con disciplina, usaban armas de fuego con habilidad, construyeron defensas organizadas. No parecía improvisación, parecía entrenamiento. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería formular en voz alta: ¿había apoyo extranjero? No existían pruebas claras, pero existía la sospecha, y en política, la sospecha es suficiente.
El asedio final duró meses. Decenas de miles de soldados del gobierno rodearon la fortaleza improvisada donde los rebeldes se refugiaron. Hambre, frío, desesperación. Cuando las murallas finalmente cayeron, la masacre fue total. Hombres, mujeres, niños. El mensaje debía ser claro. La rebelión fue aplastada. Pero lo que realmente fue destruido allí no fueron solo insurgentes. Fue la confianza. Para el shogunato, aquello confirmó el peor escenario posible. Una fe extranjera podía unir personas contra el Estado. Una influencia externa podía incendiar el país desde dentro. La rebelión no era lo suficientemente grande para derribar el régimen, pero sí lo suficientemente grande para demostrar que el riesgo era real. Y desde ese momento, la pregunta dejó de ser ¿debemos actuar? Y pasó a ser ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Porque cerrar puertos es sencillo, pero cerrar una nación entera, eso cambia el curso de la historia. Y Tokugawa Iemitsu ya había tomado su decisión, solo que aún no había revelado su verdadera magnitud. Después de Shimabara, el shogunato no reaccionó con furia, reaccionó con método. No hubo un anuncio dramático, no hubo declaración de guerra al mundo. Hubo decretos. Primero, restricciones. Los misioneros fueron expulsados. El cristianismo fue prohibido bajo pena de muerte. Los conversos fueron obligados a renunciar públicamente a su fe. Luego, medidas más profundas. Los japoneses tenían prohibido salir del país. Quienes ya estuvieran en el extranjero no podían regresar. Los grandes barcos fueron destruidos o prohibidos. Construir embarcaciones capaces de cruzar océanos se volvió ilegal. Era el inicio de lo que se conocería como política de aislamiento. Pero el aislamiento no era absoluto. Era controlado. Los extranjeros aún podían comerciar, bajo vigilancia estricta. Los holandeses recibieron permiso limitado, pero confinados en una pequeña isla artificial en el puerto de Nagasaki. Un espacio reducido rodeado de agua, un puente vigilado, sin libertad de movimiento, sin contacto directo con la población. El mundo entero reducido a una sola puerta estrecha. Edo no quería cortar completamente el comercio. Quería controlarlo. Quería filtrar ideas. Quería impedir que la influencia se convirtiera en poder. En 1639, los portugueses fueron oficialmente expulsados. Barcos prohibidos. Entrada cerrada. La decisión estaba completa. Japón se había encerrado desde dentro, pero lo que parecía aislamiento era en realidad blindaje. Durante más de 2 siglos, el país viviría una estabilidad interna poco común, sin guerras civiles devastadoras, sin colonización extranjera, sin misioneros desafiando la autoridad. ¿El precio? Estancamiento tecnológico en comparación con Occidente, dependencia de información limitada y generaciones enteras que crecieron sin saber cómo el mundo cambiaba más allá del horizonte. Pero en ese momento, para Tokugawa Iemitsu, eso no importaba. El objetivo no era competir, era sobrevivir, y durante mucho tiempo funcionó. Hasta que 2 siglos después, algo volvió a aparecer en el horizonte. Barcos, grandes, oscuros y armados con una tecnología que Japón ya no poseía. Y ese día, el aislamiento reveló su costo. En 1853, más de 2 siglos después de que Japón cerrara sus puertas, el horizonte volvió a oscurecerse, pero esta vez
No eran misioneros, no eran comerciantes, ni promesas. Eran buques de guerra, barcos de vapor, negros, expulsando humo espeso, cañones apuntando, tecnología industrial. Los japoneses los llamaron barcos negros. Pertenecían a la Marina de los Estados Unidos y traían una exigencia simple: abran sus puertos o enfrenten las consecuencias. Japón intentó mantener la postura, intentó ganar tiempo, intentó preservar la estructura construida durante 2 siglos, pero algo era evidente: el mundo había avanzado. Mientras Japón mantenía estabilidad interna, Europa y Estados Unidos atravesaban revoluciones industriales, armas más poderosas, barcos más rápidos, economías más agresivas. El aislamiento que garantizó supervivencia ahora revelaba su debilidad. La decisión de 1639 había funcionado, pero funcionó dentro de un mundo que no se detuvo. Y ahora Japón debía decidir nuevamente: resistir y arriesgar la destrucción, o abrirse y arriesgar la transformación. El shogunato, que durante 2 siglos controló cada influencia externa, no pudo controlar aquella. Los puertos se abrieron, se firmaron tratados desiguales, y el sistema que Tokugawa Iemitsu había construido comenzó a desmoronarse.